Y hoy, 5 novelas históricas que te pueden ayudar un poco a entender la Revolución Mexicana. Hola, bienvenidos a La Imagina y Sueña. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Patti y aquí estamos hablando cada semana de libros, cosas relacionadas con la lectura. Si después de ver este video te gusta, suscríbete al canal, dale dedito arriba y la campanita para que te enteres de los nuevos videos. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo la novela histórica nos puede ayudar para entender un hecho que es la Revolución Mexicana, que es bastante complicado, porque, bueno, los que sean mexicanos me van a entender, la historia de México, sobre todo en esa etapa, es muy fraccionada o accidentada, por decirlo así. ¿A qué me refiero con fraccionada o accidentada? Pues a que llegaba una persona al poder y a los pocos meses, un año, año y medio, lo derrocaban o lo mataban y llegaba otro y había una batalla y un plan, y entonces son muchos nombres, muchos hechos que muchas veces hacen que no se pueda comprender bien. Este año me di a la tarea de hacer lecturas antes de esta fecha sobre lo que pasó antes y después de la Revolución Mexicana y tratarlo de entender con estas lecturas siempre de novelas históricas. Y yo creo que me sirvió porque además de ubicar muy bien ya qué pasó, por qué pasó, con quién pasó, pues además tienes otro enfoque, porque la novela histórica te da el enfoque de la persona, no el enfoque del héroe o del hecho nacional que en la escuela nos enseñan que se celebre. Entonces creo que es mucho más enriquecedor. El primero de los libros se llama Los Juárez, de Ricardo Orozco. Es una pequeña novela muy sencilla que está escrita por una persona que se supone que tuvo acceso al diario de un hombre que trabajó muy de cerca con la familia Juárez, con la esposa de Benito Juárez, con el mismo Benito y con sus hijos. Entonces nos da un enfoque para tratar de entender a ese Juárez, no al que nos enseñan al héroe de la patria, sino al hombre estudioso, al hombre que creía en un México con una reforma, que de hecho avaló todo lo que eran las leyes de reforma, pero que cuando llega al poder por ciertas razones, cuando le toca dejar el poder no lo quiere dejar. Y es más, por ahí dicen que si Juárez no se hubiera muerto, hubiera sido el próximo Porfirio Díaz. Entonces es un acercamiento a esa etapa. Posteriormente, la otra novela, que también es una novela muy pequeña, se llama El Tesoro del Emperador, de Edgardo Cabrera, donde nos habla ya de la época donde Maximiliano está perdiendo contra todos los liberales y cómo ciertos hacendados del área de Querétaro, Peña de Bernal, pues quieren apoyarlo todavía y donan monedas en oro, mismas que iban para ayudarlo a la batalla y si no a que pudiera huir del país. Cosa que no se logra porque, pues, como sabemos, en Querétaro pierde y es donde es fusilado. El siguiente libro también está relacionado con Maximiliano, es 60 años de soledad, de Gustavo Vázquez Lozano, donde nos presenta a lo que hizo Carlota una vez que dejó México. Eso nos muestra además de que Carlota era una mujer muy liberal. De hecho, muchas de las reformas que hizo Maximiliano cuando fue emperador de México son por ella. Era una mujer muy inteligente, está catalogada como una de las mujeres más inteligentes y más ricas de su época. Y lo que pasó, porque con todo ese dinero que tenía ella, desde que baja del barco a Veracruz, empieza a hacer donaciones para ayudar a los indígenas, porque llega a un mundo completamente distinto del que venía. Y como muchas veces que Maximiliano se ausentaba porque se iba y se escapaba a Cuernavaca, la que quedaba en el poder era ella. Fue la primera mujer que realmente fue regente en ciertos momentos de un país en toda América Latina. Y cómo ese dinero, al no invertirse en México, porque cuando regresa Carlota a Europa, su padre muere y le deja gran parte de su riqueza a ella, en lugar de su hermano, que era el rey de Bélgica.
Y entonces sí tiene un desequilibrio la mujer, pero no está loca como nos han enseñado, ¿no? Y cómo ese desequilibrio lo ocupa su hermano, el rey, para adueñarse de todo ese dinero, y la tiene encerrada toda la vida en un castillo en Bélgica. Y todo el pleito entre los austriacos y los belgas, porque finalmente ella era austriaca por estar casada con Maximiliano, por decir Carlota es nuestra, cuando Carlota, bueno, no les importaba su dinero. Y como ese dinero se fue para el Congo, donde hubo muchas muertes, muchos abusos sobre la gente del Congo, que si ese dinero se hubiera invertido en México, pues bueno, la gente del Congo, toda la historia hubiera sido distinta. Por último, encontré a un autor el cual me tiene fascinada cómo escribe la novela histórica, sobre todo la novela histórica mexicana, Pedro J. Fernández, con el libro de Yo Díaz, donde también la parte de Porfirio Díaz nos narra Porfirio Díaz desde que nace hasta que muere, y conocemos muchos de él. El Porfirio que venía de orígenes muy humildes, que buscaba por un México mejor, un Porfirio que estaba estudiando para ser cura porque no tenía otras opciones para mantener a sus hermanas, porque tenía muchas hermanas y un hermano. Su padre muere cuando él es muy pequeño, y cómo empieza a acercarse a los liberales, cómo conoce a un Juárez cuando él es muy joven y empieza a llegarse, cómo se convierte sin haber estudiado la carrera militar, llega a ser un general, cómo gana grandes batallas luchando contra los soldados del mismo Maximiliano, y cómo cuando llega al poder, bueno, está casado, se casa con una sobrina, todo su pensamiento. Después ella muere y se vuelve a casar con la hija de un político, una dama de sociedad, y cómo es otro Porfirio, un Porfirio que se enamora de todo lo europeo y que transforma a la Ciudad de México, pero como también nos muestra a un Porfirio Díaz que dice que nadie entiende el país, que solo él puede hacer que México crezca, porque ve todos los daños que hubo en la guerra contra Maximiliano, y dice la única forma que el país crezca es que llegue la inversión extranjera, pero se olvida de los pobres y empieza a quitarles tierra y empieza a justificar su estancia en el poder para buscar un equilibrio. Y lo que pasa con este Porfirio Díaz, porque nosotros sabemos que Porfirio Díaz deja el poder y se va a Europa, pero cómo es su decadencia una vez que deja el poder, la decadencia de él, cómo está viendo lo que pasa en México, porque la Revolución Mexicana, mucha gente dice, pues se termina cuando llega Madero al poder, y nos muestra este libro de una forma muy lejana, como pues no, esa no fue la solución. Y luego con el siguiente libro, que es Morir de Pie, que nos presenta este mismo autor, donde es la vida de Zapata, uno de los caudillos, el caudillo del sur, que peleaba por la repartición de tierras, todas esas tierras que Porfirio Díaz le quitó a los campesinos para dárselo a los hacendados o a los extranjeros, para que trabajara la tierra y que México tuviera ingresos. Pues Zapata, al contrario, dice, pues la tierra es de quien la trabaja, y esa tierra era de nosotros, y llegaron y nos la robaron. Pero también siempre nos han mostrado a un Zapata que lucha por los campesinos, pero aquí Pedro J. Fernández nos presenta a un hombre caprichoso, que sí, algo que hay que admirarle, eso sí, a Zapata, es que no quería el poder. Él decía que el poder envilecía, y hasta decía que se le ponía la piel chinita, porque ni siquiera cuando tuvo la oportunidad quiso sentarse en la silla presidencial, cuando fue con Villa a la Ciudad de México. Pero como no quiso negociar, él quería que se aceptara su plan de Iguala al 100%, y pues por eso con Madero tiene problemas, con Carranza tiene problemas, y finalmente acaba siendo asesinado. Realmente, de estos 5 libros, yo les recomiendo mucho los de Pedro J. Fernández. Me fascinaría que escribiera uno de Madero, sí, para entender la parte de Madero o del mismo Maximiliano, porque yo creo que en la historia no hay héroes ni villanos, sino seres humanos que pues defienden sus ideales, pero que se van corrompiendo o van teniendo una visión del mundo distinta a la que tenían en un inicio. Y eso es lo que nos muestran estos libros. Entonces, para conmemorar este año que acaba de pasar la Revolución Mexicana, les recomiendo, si pueden, leer alguno de ellos para entender un poquito más, porque nuestra historia es tan complicada.
Bueno, nos vemos la semana que entra con otro video. Que pasen bonita semana.